One Story, 48. Esdras y el templo. Esdras 1:10. Los libros de Esdras, Nehemías y Ester están incluidos en los libros históricos del Antiguo Testamento. Pero en la Biblia hebrea, el último libro es Crónicas. Por eso, los registros de la historia a partir de este punto deben ser vistos desde una perspectiva diferente a la de Jueces, Samuel o Reyes. Por supuesto, podríamos descubrir a Jesucristo incluso en las primeras partes del Antiguo Testamento, pero a partir de ahora, las historias prefiguran de manera más directa la venida de Jesucristo. El libro de Esdras comienza con las mismas palabras exactas que concluyen 2 Crónicas. Por eso, muchos estudiosos consideran que Esdras, autor del libro de Esdras, también fue probablemente el autor de Crónicas. Personas usadas por Dios, el Señor soberano de la historia, usó a las personas en su tiempo y a su manera. Entre ellas estaban los del pueblo de Dios, aquellos llamados en la Biblia personas de fe. Pero incluso reyes y personas de naciones extranjeras, que no conocían a Dios, fueron usados por Él según su propósito. Algunos de ellos, como el faraón de Egipto, fueron puestos para oponerse a Dios. Otros, como el rey Nabucodonosor de Babilonia y el rey Darío de Persia, reconocieron a Dios y declararon su grandeza. Y durante el periodo del regreso del exilio, estuvieron el rey Ciro de Persia y el rey Asuero, que apoyaron a Mardoqueo y Ester. Dios despertó el corazón del rey Ciro de Persia para cumplir la palabra anunciada por el profeta Jeremías. Y Ciro proclamó y emitió este decreto: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén de Judá. Cualquiera de su pueblo que desee ir a Jerusalén de Judá para edificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, que lo haga. Y que su Dios lo acompañe. Y que en cada lugar donde vivan los sobrevivientes, sus vecinos les proporcionen plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Una vez más, no es al rey Ciro a quien debemos mirar, sino a Dios, que estaba obrando detrás de la historia. Dios es siempre fiel a su pacto y no cambia. Aquellos que se levantaron para construir el templo del Señor, entre los que escucharon la proclamación del rey Ciro y vieron el decreto, estaban los jefes de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, cuyos corazones Dios había despertado. Estas personas se levantaron para ir a Jerusalén a construir el templo del Señor. Había muchos israelitas que permanecieron en el exilio, pero solo se levantaron aquellos cuyos corazones fueron tocados por Dios. Y al igual que lo que ocurrió en el Éxodo, el pueblo de las regiones vecinas los apoyó con objetos de plata y oro, con bienes y ganado, y con regalos valiosos para el templo de Dios en Jerusalén. El rey Ciro también devolvió los objetos del templo del Señor, que Nabucodonosor había llevado desde Jerusalén. Los confió a Sesbazar, el gobernador de Judá, quien llevó todos estos objetos de regreso a Jerusalén. Todo lo que es guiado por Dios prospera. Aquellos que regresaron como Dios había hablado por medio del profeta Jeremías, después de que se cumplieron los 70 años, Dios permitió que su pueblo, que había sido llevado al cautiverio, regresara. Al igual que el Éxodo, se había producido un nuevo éxodo desde Babilonia. A través del rey Ciro de Persia, el rey más poderoso de su tiempo, cualquiera que realmente lo deseara podía salir de Babilonia y regresar. Pero en realidad, no muchos regresaron. Aquellos de 40 años o más, que habían nacido y crecido en Babilonia, ya se habían establecido con sus familias y habían encontrado su lugar en la sociedad. No era fácil renunciar a una vida próspera y estable para volver a Jerusalén. Sin embargo, aunque eran pocos, hubo quienes regresaron. La Biblia registra no solo los nombres de los jefes de familia, sino también sus números, recordando a todos ellos. Incluso se anotan los siervos y los animales, destacando su dedicación. Estas personas dejaron la tierra estable de Babilonia para regresar a la tierra desolada de Jerusalén, con un solo propósito: construir el templo de Dios.
Entre ellos también había líderes anónimos que ofrecieron con alegría regalos para la construcción del templo de Dios. Ofrendas quemadas y celebración de la fiesta de los tabernáculos. Los exiliados que regresaron se establecieron en sus propias ciudades. Luego, en el 7º mes, se reunieron en Jerusalén. Los líderes se reunieron y construyeron el altar de Dios, y conforme a la ley de Moisés, ofrecieron holocaustos cada día y celebraron la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos prefigura el regreso de Jesucristo y el descanso eterno del pueblo de Dios en el cielo. Señala el día en que Jesucristo regresará con el sonido de la trompeta, perdonará los pecados de su pueblo y los reunirá en su morada celestial. Por eso, Dios dispuso que este tiempo de regreso del exilio coincidiera con la fiesta de los tabernáculos. El pueblo que regresó, en la historia, salió de Babilonia y celebró la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero espiritualmente, habían salido del mundo y estaban habitando en la Nueva Jerusalén. Se coloca el fundamento del templo. El pueblo comenzó a preparar obreros y materiales para la construcción del templo. Luego, iniciaron oficialmente la obra de construcción del templo. Finalmente, colocaron el fundamento del templo de Dios. En ese momento, alabaron a Dios en voz alta según las ordenanzas de David, cantando: Él es bueno, su amor hacia Israel es eterno. Pero los que habían visto el primer templo lloraron en alta voz. Los sacerdotes, los levitas y los ancianos que habían visto el templo de Salomón segaramente recordaron el tiempo en que sus antepasados se rebelaron contra Dios, la destrucción de Jerusalén, la caída del templo y los años que pasaron en Babilonia. La construcción del templo es interrumpida por los oponentes cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los exiliados que habían regresado estaban construyendo el templo de Dios. El pueblo de Samaria se acercó a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: déjenos ayudarlos a construir, porque, como ustedes, nosotros buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios. Estas personas eran descendientes de los que nacieron entre las mujeres que quedaron del reino del norte de Israel y los extranjeros traídos por el rey de Asiria después de la caída de Israel. No adoraban solo al Señor. Temían al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a sus propios dioses según sus costumbres nacionales. Zorobabel y los jefes de familia rechazaron su ofrecimiento. Desde ese momento, los samaritanos usaron todos los medios posibles para obstaculizar la construcción del templo. Si realmente hubieran deseado ver establecido el reino de Dios y el templo de Dios, no habrían actuado de esa manera. Sus intenciones malignas fueron reveladas. Los samaritanos enviaron una carta al rey de Persia para detener la construcción. El rey aceptó la carta y emitió una orden para suspender la obra del templo. Como resultado, la construcción fue detenida por 14 años. Comprendiendo la detención de la construcción del templo, aquí necesitamos entender algo importante. El regreso del exilio ya había ocurrido, y el pueblo que regresó colocó el fundamento del templo con todo su esfuerzo. Justo cuando todos estaban celebrando, los samaritanos interrumpieron la construcción. ¿Significa esto que la edificación del templo no era la voluntad de Dios? La Biblia testifica claramente que Dios movió el corazón del rey Ciro y que los que regresaron fueron movidos por Dios. No hay registro de que se opusieran a Dios. Por el contrario, construyeron el altar según la ley de Dios, ofrecieron holocaustos diarios y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Debemos interpretar la Escritura con la Escritura. Aunque el conocimiento histórico o lingüístico puede ser útil, la misma Biblia es suficiente para mostrarnos lo que Dios está diciendo. Israel debe ser visto como una unidad, comenzando desde Jacob. A lo largo de las generaciones, la generación de Jacob, la del Éxodo, la del desierto, la que se estableció en Canaán y el período de los jueces, a veces los descendientes tuvieron que sufrir las consecuencias del pecado de sus antepasados. El profeta Daniel prosperó desde el reinado de Nabucodonosor de Babilonia hasta el rey Ciro de Persia, en la región de Media Persia. Daniel conoció el tiempo del regreso del exilio por medio de los escritos de Jeremías,
Y parece que, gracias a su petición, el rey Darío influyó sobre el rey Ciro para permitir el regreso. Aunque la construcción del templo fue interrumpida, cuando finalmente se completó en el año 516 a.C., habían pasado exactamente 70 años desde la destrucción del templo en el año 586 a.C. No hay error en la palabra de Dios. Dios permitió la reconstrucción del templo no simplemente para levantar un edificio, sino para cumplir su palabra y para hacer que pagaran plenamente el precio por su pecado. Se reanuda la construcción del templo después de 14 años de interrupción. En el año 520 a.C., se reanudó la construcción del templo. Era el año 66 después de la destrucción del templo de Jerusalén y el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Dios habló al pueblo de Judá por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Guiados por Zorobabel y Jesúa, comenzó nuevamente la construcción del templo. La Biblia registra que los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fue Dios quien los ayudó. Incluso en ese momento, hubo quienes intentaron interferir, pero bajo la protección de Dios, no pudieron detener la construcción. Los oponentes enviaron otra carta al rey Darío de Persia, tratando de suspender la obra. Pero el rey Darío ordenó una búsqueda del decreto del rey Ciro. Al encontrarlo, no solo permitió la construcción del templo, sino que la apoyó activamente con base en ese decreto. Al final, sus intentos de detener la obra de Dios se convirtieron en instrumentos para cumplir el plan de Dios. Se completa la construcción del templo y se celebra la ceremonia de dedicación con la ayuda de Dios. Los ancianos de Judá y el pueblo continuaron la obra de construcción del templo, siguiendo el aliento de los profetas Ageo y Zacarías. 4 años después, en el año exacto que marcaba 70 años desde la destrucción del templo de Jerusalén, el templo fue terminado. Celebraron una ceremonia de dedicación del templo, ofrecieron sacrificios por el pecado y cumplieron con todos los procedimientos según la ley de Moisés. Celebraron la Pascua, recordando el Éxodo, y guardaron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días con gozo. La Biblia lo registra de esta manera: el Señor los había llenado de alegría, cambiando la disposición del rey de Asiria, para que los apoyara en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Fue Dios quien hizo todo esto. Dios edificó el arca a través de Noé, el tabernáculo a través de Moisés, el templo a través de Salomón, y ahora el templo a través de Zorobabel. Dios usó a su pueblo para cumplir su obra. Otro templo fue construido en Judá y Jerusalén, donde vivía el pueblo de Israel. Y ahora, en el corazón del pueblo de Dios, se estaba edificando un templo, con el Mesías venidero, Jesucristo, en el centro. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres. Después de esto, Esdras, un escriba experto y conocedor de la ley de Moisés dada por Dios, decidió estudiar la ley del Señor, practicarla y enseñar sus estatutos y decretos en Israel. Lideró al segundo grupo de exiliados que regresó de Babilonia a Jerusalén. Esto fue aproximadamente 80 años después del primer regreso del exilio, y unos 60 años después de la finalización del templo de Zorobabel. Los acontecimientos registrados en el libro de Esther sucedieron durante este tiempo. Pero la Biblia no está organizada por orden cronológico, sino por tema. Por eso One Story no sigue una línea de tiempo, sino el orden temático de la Biblia. Esdras recibió ayuda del rey de Persia, a quien Dios usó en ese momento. El rey concedió a Esdras abundante plata, oro, ofrendas y todos los artículos necesarios para el templo, tomados del tesoro real. También le otorgó diversas facilidades para el viaje de regreso a Jerusalén. Esdras solo podía alabar a Dios. Dios movió el corazón del rey y le dio favor ante el rey, sus consejeros y todos los oficiales poderosos. Se registran los nombres de los que regresaron. Al ver que no había levitas entre el grupo, Esdras los buscó y los reunió. Ayunaron y oraron a Dios pidiendo su protección, y con la ayuda de Dios, llegaron sanos y salvos a Jerusalén con la plata, el oro y los objetos para el templo.
Dios es siempre el que obra en todas las cosas. A través de la historia registrada en la Biblia, debemos ver a Dios obrando detrás de escena. También debemos creer que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra culpa ha llegado hasta los cielos. La Biblia revela repetidamente la impotencia y pecaminosidad de la humanidad. El reino del norte de Israel cayó por causa del pecado. El reino del sur de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén, también fue destruido y llevado al cautiverio por el pecado. Pero solo por la gracia de Dios, se les permitió regresar del exilio, y la construcción del templo, que había sido interrumpida, finalmente fue completada. Una vez más fueron llamados a vivir centrados en Dios y conforme a su palabra. Sin embargo, volvieron a pecar. Tomaron por esposas y nueras a mujeres de las naciones vecinas, mezclándose con ellas. Incluso los sacerdotes, levitas y líderes encabezaron este pecado. Al oír esto, Esdras rasgó sus vestiduras, se arrancó el cabello de la cabeza y de la barba, y oró con vergüenza y temor delante de Dios. Finalmente, bajo el liderazgo de Esdras, el pueblo lloró amargamente, hizo un pacto delante de Dios para despedir a las esposas extranjeras y a sus hijos, y juraron hacerlo. Esdras reunió a todo el pueblo en Jerusalén y declaró: ustedes han sido infieles, se han casado con mujeres extranjeras, aumentando la culpa de Israel. Ahora honren al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de alrededor y de sus esposas extranjeras. El pueblo respondió: tienes razón. Haremos lo que has dicho. Aunque hubo algunos que se opusieron, se investigó a los que se habían casado con mujeres extranjeras, y sus nombres fueron registrados. Dios trajo de vuelta a su pueblo del exilio a Jerusalén, tal como lo había prometido. Y 70 años después de la destrucción del templo de Jerusalén, se edificó el templo de Zorobabel. Desde el tabernáculo, pasando por el templo de Salomón, y luego el templo de Zorobabel, la historia ahora se dirigía hacia Jesucristo, el verdadero y último templo. La construcción del templo significaba que Jesucristo estaba tomando su lugar en los corazones del pueblo de Israel. Por supuesto, ellos todavía titubeaban y tropezaban. Pero el celo de Dios sin duda les daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y los establecería como su pueblo. La historia del celo y del amor de Dios continúa.